Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. Voy a presentarles un estudio edificante, interesante, que tiene que ver siempre con Hebreos 11:32. Ahora vamos a estudiar a la primera parte del llamado de Samuel, que es uno de los héroes de la fe que nos presenta la lista de Hebreos 11. Vamos a aprender en esta hora qué es lo que impide que nosotros oigamos la voz de Dios, cómo reconocer la voz de Dios de la voz humana. Vamos a ver todo esto en el inicio, como habíamos dicho, de el último juez de Israel, el primer profeta de Israel, y el que tuvo que ver con la transición a la monarquía, o sea, el gobierno de los reyes de Israel. Los padres de Samuel, Elcana y Ana, se mencionan en 1 Samuel capítulo 1. El versículo 3 menciona al padre de Samuel, dice: este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Vamos a ver entonces de que se está mencionando aquí la adoración, que es lo primero que vamos a ver, reconocer a Dios por lo que es, por lo que hace y por lo que está haciendo por nosotros. Adorar a Dios es rendirnos a Él. Esto era lo que hacía el Padre. Entonces, en primer lugar, la adoración es algo muy importante. Dice, se menciona aquí al Señor de los ejércitos, Señor Sebaot, que significa el Dios de la guerra, el Dios que es soberano y que siempre tiene victoria en todos los conflictos. Pero se menciona también a estos hijos de Elí, que eran los sacerdotes. Más adelante vamos a ver los problemas que tenían estos sacerdotes. Pero dice también en 1 Samuel 1:11, que se refiere a la madre de Samuel y hace una oración. E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos. Otra vez menciona aquí al Señor de Sebaot, que es el que nos puede dar victoria a nosotros y a todos los que oran. Oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te recuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Es una señal, una forma de consagrar a un niño desde que nacía, el nazareato. Y entonces, mientras Elcana se menciona como un adorador, a esta Ana se menciona como alguien que ora, pero es una oración que le sale de todo corazón con una necesidad pidiendo un hijo. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Aquí está clamando esta mujer al Señor pidiendo un hijo y lo consagra desde su nacimiento. La dedicación, entonces, la consagración es otro elemento aquí muy importante. El nombre que le ponen a este niño, Samuel significa oído de Dios, o sea, Dios oyó la oración de su madre, pero también se deriva de esta palabra Shama, Shemuel, que es en hebreo. Shama significa escuchar atentamente. Nosotros necesitamos escuchar y aprender a escuchar. Como dice Deuteronomio 6:4, escucha, oh Israel. Pero escuchar significa que nosotros tenemos que escuchar inteligentemente, atentamente, tenemos que escuchar con un deseo de obedecer, que es el contexto, es la idea aquí.
Entonces, sabemos nosotros de que es muy importante escuchar a Dios, porque de ahí viene la fe. El origen de la fe es oír la palabra de Dios, pero escucharla con atención, con diligencia, con disposición. Vamos a ver ahora entonces el contexto en el cual se desarrolla y se desenvuelve la vida de este hombre, de este joven, podemos decir, Samuel. Dios siempre da una palabra que va de acuerdo a las necesidades del contexto. El contexto es lo que nos rodea, nuestras necesidades y todo esto, dice Samuel, 1 Samuel 2, versículos 12, 18 y 21, dice: los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. El no conocer al Señor y estar en su servicio es algo muy delicado, porque el Señor necesita que nosotros le sirvamos con temor y que seamos agradables delante de sus ojos y servir a los demás como debe ser. Pero dice: Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor usando un efod de lino. Aquí vemos a un niño que está haciendo las cosas no para los demás, sino para el Señor. Ministraba delante del Señor. Y dice: el niño Samuel crecía delante del Señor. Los hijos entonces de Elí era el sumo sacerdote, descendiente de Aarón, de Leví, y estos hijos, cuenta en otro pasaje del mismo libro, que cometían abusos e inmoralidades dentro del templo, dentro de la presencia de Dios, y dice que Dios había enviado una advertencia a un hombre de Dios, les había hablado, según nos dice 1 Samuel 2, del 27 en adelante, les da una advertencia al Señor, pero no hubo arrepentimiento. Vamos a ver que el arrepentimiento es una de las bases de nuestro evangelio, de nuestra fe. Entonces, en este ambiente se movió y creció Samuel. Había una necesidad de arrepentimiento. Y 1 Samuel 3 empieza diciendo entonces: el joven Samuel servía al Señor. O sea, no se servía a él mismo ni en una apariencia hacia los demás, sino que servía al Señor en presencia de Elí. Y dice: la palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. La palabra de Dios revelada, esa palabra que nos da fe, esa palabra que nos da sanidad, que nos cambia, tiene que existir en abundancia, pero escasea cuando hay corrupción, escasea cuando hay pecado sin arrepentimiento, escasea cuando no hay temor del Señor, cuando se está en este ambiente como era el de los hijos de Elí. Dice que no había visiones frecuentes. El Espíritu de Dios, o sea, Dios mismo, habla a través de su palabra, habla a través de visiones, a través de sueños, de revelaciones, de profecías, pero tiene que haber una preparación, tiene que haber un ambiente adecuado para ellos. Entonces, oír la voz de Dios es un privilegio, pero tenemos nosotros que apreciar, que valorar, que darle la importancia a la palabra de Dios. Esto significa honrar. Dice 1 Samuel 2:30: porque yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Entonces tenemos nosotros que valorar la palabra del Señor, tenemos que valorarlo, porque de ahí viene nuestra fe, de ahí viene el cambio que nosotros necesitamos tener.
Luego nos sigue diciendo nuestra lectura en 1 Samuel 3, del 2 en adelante. Dice, aconteció un día estando Elí acostado en su aposento alto, los ojos de Elí habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo, donde estaba el arca del Señor, que el Señor llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Vamos a ver entonces de que Dios desea hablarnos. Tanto Elí como Samuel estaban en la casa del Señor, estaban en un lugar de reposo. Samuel se dice que estaba cerca del arca del Señor, de la presencia del Señor. Sabemos de que ahora el Señor está en todos lados, nosotros somos su templo, no necesitamos estar en un lugar determinado, pero sí en la presencia del Señor, en un reposo. Cuando el Señor habla, tenemos nosotros que evitar toda distracción, toda interferencia. Cuando dice Shema Israel, oye, oh Israel, implica que tenemos que quitar todo estorbo de nuestra mente, oír diligentemente al Señor, pero en reposo. Cuando Samuel estaba en reposo, el Señor le habla, pero Elí dice que sus ojos se habían comenzado a oscurecer y no veía bien. Pero es interesante que no solamente los ojos físicos, sino que también los ojos espirituales. Él no tenía una visión para poder ver lo que estaban haciendo sus hijos, no estorbaba el pecado de sus hijos, no había un llamado al arrepentimiento. Y entonces Samuel, que estaba consagrado, que era obediente, respondió, heme aquí. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues que me llamaste. Pero Elí le respondió, no te he llamado, vuelve a acostarse. Y él se acostó y el Señor vuelve a llamarlo otra vez. Y así se repite esto 3 veces. El Señor le llama por su nombre, Samuel, Samuel. O sea, vemos a un niño, a un joven, escuchando la voz de Dios, pero no había aprendido a diferenciar entre la voz de Dios y la voz humana. Tenemos nosotros entonces que buscar al Señor y en la práctica, con la asesoría de los que ya tienen más tiempo con nosotros y de la palabra de Dios, tenemos que diferenciar cuando Dios habla, la diferencia entre la voz de Dios, la voz del hombre y la voz del enemigo. La voz de Dios siempre nos va a dar paz, dice el apóstol Pablo, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. La voz de Dios nunca se contradice con la palabra de Dios, porque es la lámpara que nos alumbra. Y entonces, en la tercera vez que el Señor le llama y Samuel corre donde Elí entonces le dijo, ve y acuéstate. Él entendió que era el Señor el que le estaba llamando. Y cuando te llame el Señor, dirás, habla Señor, que tu siervo escucha. Esto es importante porque cuando Samuel dijo, habla Señor, que tu siervo escucha, está poniéndose como un siervo, está disponiéndose, tiene una actitud de humildad y de disposición a servir al Señor. Samuel entonces se acostó y el Señor le vuelve a llamar otra vez, Samuel, Samuel. El Señor nos llama por nuestro nombre, somos especiales, somos personas individuales. Y Samuel respondió, habla Señor, que tu siervo escucha. La palabra en hebreo aquí que está es shamá, como habíamos dicho, es escuchar con atención, escuchar con una disposición de obedecer, con humildad. Y la palabra que Dios le dio a
a Samuel era una palabra de juicio contra el pecado de Elí por no estorbar el pecado de sus hijos y contra sus hijos. Y tenemos que ver entonces de que Dios habla y de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al contexto, y tenemos que estar dispuestos nosotros a escuchar la palabra de Dios. Entonces ya para terminar, vamos a ver que aprendemos de este pasaje, que si nosotros somos mensajeros del Señor, debemos de buscar oír la voz de Dios, de aprender a discernir entre la voz de Dios y lo que no es de Dios. La voz de Dios siempre, como habíamos dicho, está de acuerdo a la palabra de Dios, siempre nos da a nosotros paz, estar cerca de su presencia. Esto nos va a dar a nosotros como resultado la seguridad, nos va a proteger, porque Él se presenta aquí en estos casos como el Señor de los ejércitos, el Señor Shebaot, y como dice Romanos 8:31, ¿qué diremos si Dios está por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Entonces debemos de buscar constantemente la voz de Dios. Esto nos va a inspirar, nos va a dar fe para vivir, básicamente mediante su palabra, mediante su espíritu, y Él nos va a dar victoria cuando escuchemos atentamente lo que Él quiere decirnos. Que Dios te bendiga en este momento. Espero que esta reflexión sea para que tú puedas aprender y a escuchar la voz de Dios, quien tiene solución para todas necesidades y quiere bendecirte. Te invito a escuchar otra vez esta reflexión y a suscribirte si no lo has hecho, haciéndole el clic a la campanita para recibir notificaciones. Amén.